Hello, hello everyone. Welcome back. Welcome back everybody. Hello. Hello, teacher. Hello, hi. Welcome back. Welcome back everybody. Hello, hello. Hi, teacher. Hello. Welcome everybody. Hello, hello. Okay. Good. Okay, so let's continue with the class, okay guys? All right, so a quick recap, una pequeña recapitulación rápido. So don't forget this. We have checked, we have reviewed let me see. Yeah, 4 tenses so far. The present simple, the present continuous, the past simple, and the present perfect. This is the review that we've done so far, right? So we checked also the types of verbs that we use for every kind of tense. Okay, like for example, we use the base form of the verb for the present simple, of course. Like for example, I work in a factory, but we also use it for the past simple if we have negatives or questions. Remember that when you have didn't or did, then you have to use the base form of the verb. In past simple, however, en el pasado simple, in affirmative sentences, that's the only case in which we use verbs in past simple, right? Only in past simple sentences, but that are affirmative, okay? Good. And when do we use participles? Amongst other things for the present perfect, like we've seen, and gerunds, INGs, we use them for the continuous tenses, like for example, present continuous, okay? So now, let's do a little exercise, okay? Let's do a little exercise in which you have to complete these with the correct forms of the verbs, okay? Let's say, okay, let's take the word go, okay? Let's take the verb go. But before we continue, let's go back to the verb lists that we have, to the little verb chart that we made. And let's take a look at ir. So what is the meaning of ir? How do you say ir in English? Go. What is the past simple of go? Went. That's right. What is the participle? Gone. Yeah, gone. How do you say gone in Spanish? Yendo. Ese sería más bien el... No, ido. Exacto, correcto. Yendo sería going con el id, Ajá, ¿sí? ajá. Y este más bien sería el ido, correcto, ¿sí? Ido. That's right, very good. Okay.
A ver, perdón, disculpen, no les estoy proyectando bien esto, disculpen. Just a second there. Okay, there we go. Yes, sorry. Go, ir, go. The past simple went. The past participle gone. And the gerund would be going, right? The gerund is going. Okay, good. Now, let's go into, don't forget this, gone, ido, going, yendo. Went, en cambio, podríamos traducirlo, perdón, como fue, fueron, fuimos, todo eso, ¿no es cierto? Right? Okay, let's take a look at this little exercise now, okay? Take a look at these sentences. It would be a good idea if you write them down. No sería mala idea que las escriban, right? And try to complete this with the correct form of the verb. Verbs in parentheses. Okay, let's do this exercise, okay? Take a few minutes to do it. Do it on a piece of paper, do it on your notebook. It's always a good idea to keep a notebook and keep notes of the classes that we are having, okay? So that is a suggestion that I can give you. So let's do this little exercise, okay? In 5 minutes, tell me what you've got, okay? In less, I think in 3 minutes would be enough, all right? Okay, let's take a look at some of your answers. Let's see what you put in here. So, what would be the correct form of the verb in this case? I Go. go to classes at 7 a.m. every day. That's right. Go. Just the base form, right? Sorry. Let's do it only for this part. Now, in this one, I Went. went, the past simple, because it's last month.
y estoy diciendo el momento preciso. I'm Yes. speaking of the time, right? Good. Now, she's Going. Gone. precisa, ¿no? She's going to work right now. Ajá, she's going to work right now. Ahora noten, está muy bien, ella está yendo al trabajo justo ahora, ¿no? Right now, present continuous for something that is happening right now. Pero no hubiera estado mal que alguien ponga, she's gone to work right now. Ella se ha ido al trabajo justo ahora, ¿sí? O sea, como que acaba de irse al trabajo. Y noten, en el caso de arriba, la contracción she is sería la contracción de ¿qué? What is that the contraction of? She has. Ah, en la de arriba sería she is y en la de abajo she has, ¿no? Yes. Yes, that's right. Pero sí, claro, esta era como que la más esta, la segunda podría ser también, ¿sí? Ella se ha ido al trabajo justo ahora, right? ¿Ok? Pero sí, tal vez esta es la más evidente, ¿sí? She's to work right now, ella está yendo. Now, this one, he didn't Go. go. That's right. Ahora, tal vez algunos aquí se equivocaron y pusieron went porque pasado, ¿no es cierto? Yesterday. But don't forget, if you have the negative, if you have didn't, you have to use the base form. Por más que la frase esté en pasado, pero para el verbo vamos a usar la forma base. Y eso sí es muy diferente del español. En español, por ejemplo, fui al trabajo ayer. I went to work yesterday. Pero no fui al trabajo ayer, ya no es I didn't went, sino I didn't go to work yesterday. ¿Ok? Good. Entonces, si ya tengo didn't, forma base aquí, por más que esté en pasado la frase. All right, very good. Now, and the last one, I've Gone. gone there many times. How do you say that in Spanish? I've gone there many times. How do you say that in Spanish? Yo había ido ahí Sí, solo una, exacto, solo una correccióncita. No había, sino he. ¿No es cierto? Yo he ido allá muchas veces, ¿ok? He ido allá muchas veces. Right? That's it. Entonces, live, la contracción de have, he ido allá muchas veces. Good. Let's do a little bit more, ¿ok? Hagamos un poquito más. Let's do a little bit more. Let's begin with something easy. The last one is an insult, okay? La última es un insulto. Jerk es como decir un tarado, un estúpido, ¿sí? Right? Okay, so notice this. All of these are the verb be. Todas son con el verbo ser o estar. Now think about it, okay? Again, I'm gonna give you a couple of minutes to solve it, okay? Don't say the answers aloud yet. No digan las respuestas en voz alta todavía porque algunos ya lo tienen muy claro, pero hay algunos que necesitan trabajar un poquito más en esto, ¿no? Y si solamente reciben las respuestas muy rápido y sin pensarlo, pues no les es tan beneficioso como hacer el pequeño esfuerzo de ir pensando qué es lo que deberían poner. So please don't tell me the answers yet. No me digan las respuestas todavía, sino por más que ya las tengan de una, sino solo después de un momento, all right? When I ask, all right? Okay,
I'm sorry. Aquí, there is a mistake here. Sorry. This shouldn't be it. Esto no está bien. Let's change it for this. Okay? Cambiémoslo por esto. My mistake, okay? It wouldn't make sense. So let's have that little change. All right. Let's see. Okay. So what do you have? What do you get in the first one? Was. That's right. Was. Here, right? Ser o estar. ¿Cuál es el pasado? Para he, she, it, was, you, we, they, were. ¿No es cierto? I, you, we, they, were. Perdón. I, he, she, it, was. You, we, there, way. You, we, they, were. Okay, good. Now, she was Working. Working. on her project this morning. That's right. Correct. How do you say that in Spanish? She was working on her project this morning. Ella estaba trabajando en su proyecto mañana. Yes, very good. That's right. Very good. Now, she's never Been. That's right. What was that? Sorry. She's never been there before. Ella nunca ha estado ahí antes, ¿verdad? Yes, that's right. So, I should have put this here just in case, but let's go back. So remember, for be, ser o estar, pues no es cierto, ustedes ya saben que es be, ser o estar, y claro, para soy, estoy, eres, estás, las maneras indicativas serían Was, were. are, y correcto para el pasado, was or were, I was, he was, she was, it was, but you were, we were, they were. And the participle is been, con doble been. ¿Cómo le tradujeran al español a been?
estando. No. Estado. Estado, claro, son los ha oído, ¿no? Estado. O también es ser, entonces, ¿qué más podría ser been? Podría ser sido también, ¿sí? Ajá. Vos has sido. Right? So, sido o estado, ¿no es cierto? And we also have this. ¿Cómo sería el gerundio? What is the gerund for be? It's been. Be. Noten que los dos se pronuncian casi igual. Been. Sí, porque la G prácticamente no suena, entonces suenan muy similar. Suenan prácticamente igual. The sound is very much the same, but the spelling is different. And when you're speaking, you would differentiate them because of the context. Okay? All right. Now, so that is the thing. Entonces, una vez más, ¿qué será been y qué será este been de aquí? Este de aquí, the participle. What is the meaning of this? One more time. What is the meaning of this in Spanish? Sido. Sido o sido o estado. Perfectamente. Sido o estado. And what is the meaning of this being? Siendo. Siendo. Perfecto. O estando. Siendo o estando. Perfecto. Perfecto. That's right. No les quise poner este de una, sino primero en el ejercicio, como para que ponerles a pensar un poco, tal vez recordar un poco, y este rato verlo más explícitamente. Correcto. That's right. Very good. Entonces, be, ser o estar. Para decir soy, estoy, eres, estás, ya sabemos que tenemos los is, am, are. Si es que es, fue, era, fuimos, estábamos, etcétera, was o were, según el caso. Si es que es sido o estado, terminación had ido. No confundir con la terminación ando, endo, que es distinta, ¿no? Sino terminación ido, hado, como comido, bebido, trabajado. Entonces, been vendría a ser sido o estado, ¿no es cierto? Voy a ponerles en sido, estado, por si acaso. Y este been de aquí, que suena igualito casi, sería siendo o estando, porque los ing son la terminación endo, ando. Right? Very good, very good. Now, let's go back to the exercise. What do we get in this case? Yeah. Being with ing. Con ing. Yes. Yes. How do you say this in Spanish? You're being a complete jerk. Se está haciendo un completo. Yeah, that's right. Está siendo un completo tarado, sí. Se me vino la frase por alguna serie que estaba viendo hace un tiempo, right? You're being a complete jerk. You go to a party with a friend and your friend starts, he starts teasing all the girls, empieza a molestar a las chicas, he starts making stupid jokes, he screams, everything, right? He mistreats people, trata mal a la gente y etcétera para hacerse chévere o algo. Me podrían decir, you're being a complete jerk. Está siendo un completo tarado, estúpido. All right? Okay, good. That is in the moment. No es muy frecuente que con el be se utilice el ing, porque no es un verbo de acción tanto, sino es un verbo más estativo. It's a stative verb, right? But anyway, pero a veces sí se puede usar con el ing. All right? Okay, let's do just a little bit more. Just a little bit more. One more exercise, okay? Okay, let me go.
See again. See. Hmm? Everything with C, okay? All right, so let's do this exercise. Let's fill in these ones, okay? Do it on a notebook so that you can Okay. take notes, and this would be good for you, okay? Just one more thing. Just one more thing. Let's do one more. All right. Okay. So let's see. No, teacher, wait. Okay. Sorry, I have a little mistake here. Sorry, I missed an O. I missed an O in this part, but it's like this. Too many with double O. Sorry, sorry about that.
All right. Yes. Okay, let's see. So the first one, what do you get in this part? I haven't, Sing. Sí. yes, I haven't seen you in 10 years. Now, the next one, she, Saw. that's Sí. right, she saw you at the party. Very good. The next, I don't See. see. Very good base form. Because it's present and also because whenever you have an auxiliary, it has to be the base form, right? Don't, do, doesn't, does, did, didn't, always the base form, okay? He's, Sí. Sí. ajá, aquí podría ser, podrían ser cualquiera de dos en realidad, ¿sí? Podrían ser este o este también, sin, cualquiera de los dos. He's seen too many horror movies, significaría, ¿qué significaría esto con sin? Mm, Which part? With sin, Visto. with the, this one. ¿Qué significaría? He's seen too many horror movies, con la primera opción. Él ha visto. Ajá. Él ha Lo he visto visto. demasiadas, podríamos decir, too many. Sí, él ha visto demasiadas películas de terror. Ahora no puede dormir, ¿no? Tal vez esa sería la más precisa porque ahora no puede dormir, sí, él, y esto es antes, ¿no? Él ha visto demasiadas películas de terror, no puede dormir ahora. Pero esta otra opción no me suena del todo mal. ¿Qué significaría? He's seen too many horror movies. Ha Él estado está, viendo. él está viendo, ¿sí? Viendo. Entonces, él está viendo demasiadas películas de terror. Noten que el mismo his, si es que está con sin, este his sería la contracción de qué? What is this the contraction of? Has. Si es que es con sin, con ing, sería No, la ING. contracción de is. Is. Ajá, con ing sería la contracción de is, ¿no? Yes. He is seeing too many horror movies. Y con sin, con este de aquí, ¿qué sería este his? Has, correcto. He has seen, él ha visto, ¿no es cierto? Too many horror movies. That's right, very good, very good. Now, we didn't Sí. see that movie. We, Ale- what do you have in this part? We, We sing. podría ser, solo que para que sea Oh. sin necesitaríamos un have o algo, ¿no? So. Que we saw quedaría mejor. ¿Sí? All right. Very good. Ajá. Yes, we didn't see and we saw. Let's underline this so you remember these are the options, right? Entonces, no vimos esa película. Oh, mejor dicho, you better say it in Spanish, okay? So how do you say this in Spanish? We didn't see that movie. We saw another one. What is that in Spanish? Nosotros no vimos la película. Uh-huh. Nosotros vemos. I don't remember another. Nosotros no vimos esa película, nosotros vimos otra. Yes, exactly. That's right. Thank you very much. Correct. Entonces, correcto. No vimos esa película, vimos otra, el another otra, ¿no? Yes, that's right. Y recordarán ustedes de ciclos pasados también que muchas veces se usa el one, es como un pronombre, o para no especificar. Como ya dije aquí, movie, repetir aquí, we saw another movie sería un poco redundante, suele usarse ese one, ¿no? So, pequeño micro repaso de eso, right? So, we didn't see that movie, we saw another one. No vimos esa película, vimos otra simplemente. Ese one no se traduce. All right, very good, very good. Y noten, sin embargo, todo esto está en pasado simple, ¿sí? Porque importa el momento, no vimos, es como el momento preciso, ¿no? No vimos esa película, vimos otra, ¿sí? Right? But notice this, if you have didn't, even though you're speaking in the past, but you have to use the verb in the base form because you have didn't. When you have the auxiliary, do, did, don't, do, does, did, or don't, doesn't, didn't. When you have auxiliaries, you
use the base form of the verb. Okay, don't forget that. Pero en esta parte de aquí, la segunda son dos oraciones seguidas en realidad, pues no. La segunda oración es afirmativa, por ende esta sí necesitaba el verbo en pasado, ¿sí? En pasado simple. We saw another one, vimos otro. Now, this one, he. Sí. Sí. Sí, Sí, una pequeña cosita, y esto tal vez no habíamos repasado. Pero con he, she, it, tengo que, sí, está muy bien elegir el presente para esto, pero para he, she e it debo poner la S, si es que es afirmativa. Nuevamente, si tengo don't, doesn't, didn't, ya el verbo va siempre solo en su forma base, sin S, sin pasado, sin ningún adorno. Pero aquí es afirmativa, entonces para he, she, it, en presente, con la S, no lo olviden. Very good. So, he sees very well now with his new glasses. What is the meaning of this? He sees very well now with his new glasses. Lentes, gafas. Yeah, that's Pero right. en este caso, Entonces, correcto, exacto. Él ve muy bien ahora con sus nuevos lentes. ella ve muy bien. Yes, él ve muy bien ahora con sus nuevos lentes. Very good, very good. Now, Sí. I'm seeing a psychiatrist these days. What is the meaning of this? Estoy viendo un Mira, una psiquiatra estos días. días. Yes, correct. Very good. Very good. Very good. Yes. That would be the thing. All right, good. Now, this has been a quick review of these topics. Now, there is another tense that you also studied in a previous course, okay? There is another tense that you have also studied. Now, remember, we have checked the present simple, the present continuous, the past simple. We didn't check a lot of the past continuous because it's very easy, right? The only difference between the in form of the present continuous and the past continuous is that instead of is or am or are, you use was or were, right? Like, for example, how do you say, ella estaba viendo una película? She was. She was watching a movie. She was watching a movie. That's right. Very good. Entonces es fácil, ¿no? Was, were, ing, right? And we also checked the present perfect. Okay, we also checked the present perfect. Very good. So now let's review something else that you have studied before. Es algo que ustedes sí han estudiado. Bueno, pues ya vimos que present perfect. Una vez más, veamos present perfect. There are things like this. I've worked here all my life. What is the meaning of this? I've worked here all my life. He trabajado toda mi vida. Yo he trabajado aquí toda mi vida. That's right. I've worked here all my life. What is the meaning of this? Dave been there for hours. What is the meaning of this? They've been there for hours. Correcto, ellos han estado ahí por horas, ¿no? Don't forget, here, aquí, there, ahí, ¿no es cierto? So they've been there for hours. Ellos han estado ahí por horas. That's right, very good. Now, let's take a look at this. So this is the present perfect, but there is another tense that is the past perfect, okay? You also have the past perfect. Ahora, ¿qué será el pasado perfecto? Si el presente perfecto es yo he trabajado, por ejemplo, ¿cómo será el pasado perfecto? En español. Si en español, exactamente, that's right. If in Spanish, present perfect is yo he trabajado, the past perfect would be yo había trabajado. Perfect. Now, let's take another look at the present perfect. They've been there for hours. Ellos, how do you say this in Spanish? They've been there for hours. One more time. Ellos han estado ahí. Ellos o ellas han estado ahí por horas, ¿no es cierto? Ellos o ellas han estado ahí por horas. They've been there for hours. That's right. Very good.
Now, si es que el presente perfecto es ellos o ellas han estado, ¿cómo sería el pasado perfecto? Ellos o ellas Ellos habían, perfecto, habían estado ahí por horas. Correcto. Y hay una diferencia grande entre ellos han estado ahí por horas y ellos habían estado ahí por horas, ¿no es cierto? Ellos han estado ahí, significa que desde hace horas hasta ahora siguen estando ahí, ¿no es cierto? Para eso servía el presente perfecto, para algo que va desde el pasado, que inició en el pasado y es relevante o sigue ocurriendo hasta el presente. También me servía para algo que ha pasado en el pasado sin un momento definido, ¿no? Pero este es un caso. En cambio, si digo ellos habían estado ahí por horas, ¿siguen estando ahí? No, esto es pasado, right? Esto sí es un pasado, es un pasado perfecto, right? Es completamente pasado. So this is the past perfect. Now let's take a look at the form of this in English, right? If yo he trabajado es I have worked, ¿cómo sería la forma en inglés? ¿Cómo se dirían yo había trabajado? I have worked. Yes, that is the change. I had worked there, pongamos, porque el here ya no me queda muy claro. Here all my life. Yo había trabajado ahí toda mi vida, ¿no? Right, very good. Entonces, este es el cambio fundamental. Si a la de arriba le escribimos de la forma larga otra vez, en presente perfecto, la diferencia de forma es que en presente utilizo have o has, en pasado utilizo solamente had, es el pasado de have. Entonces no es la gran cosa, ¿notan? Y sí, nuevamente, presente perfecto, yo he, tú has, nosotros hemos, ellos han, ella ha, él ha, ¿no es cierto? Have o has en inglés, pero pasado perfecto, yo había, tú habías, ellos habían, nosotros habíamos, ella había, ¿no es cierto? Entonces en inglés, todos estos, una sola palabra. Had. Right? Very good. Perdimos. Good. Now, they've been there for hours. Ellos han estado ahí por horas. ¿Cómo dirían ellos habían estado ahí por horas? How do you say that in English? They have. They They have. They had been. Yes. There for hours. The rest, right? They had been there for hours. Just let me plug my computer just a second because I'm running out of battery. I'm running low on battery. Okay, good. So that is the thing. Had. That is what makes this the past perfect. Okay? Eso lo hace pasado perfecto. This is what makes it past perfect. Okay, good. Let's see. Ahora, ¿para qué le usamos al pasado perfecto? Piensen en frases como estas y piensen en frases en las que en español utilicen el habían. Think of sentences in which in Spanish you would use había o habían o habíamos, right? And the uses are the same in English, basically. Y el uso es básicamente el mismo en inglés. You have essentially the same usage in English, right? Like this, for example. Pongámosles, me voy a inventar una cosa telenovelesca. Cuando ella le dijo lo que había en la carta, él ya la había leído. All right? Take a look at that sentence. Actually, they are two sentences separated with a comma in this case, right? But they are two sentences. Cuando ella le dijo lo que había en la carta, él ya la había leído. ¿Sí? Now, let me ask you a question, all right? Cuando ella le dijo, what tense is this? Is this present? Is this past? past. It's past. It's past. That's right. Ahora, lo que había en la carta, what tense is that? Past. Past as well. And él ya la había leído. What tense is that?
Past. Past as well. perfect. Exactly, past perfect. So the first one, so we have past, all of these are past. But what type of past is le dijo? Past simple. Past simple. Exactly, very good. 1,000 points for you. Past simple. Very good. Yes, great. Past simple. Al simple le estábamos usando en verde, ¿no? Right? This would be past simple, right? Lo que había en la carta, había, y él ya la había leído, right? This would be, well, lo que había, igual es el pasado, este simplemente es el pasado de haber, entonces este también sería un pasado simple, pero él había leído, ya él había como auxiliar y el leído en participio, ¿no es cierto? Ha oído, esto ya vendría a ser un pasado perfecto, ¿sí? This is past perfect, okay? So, let's put it here. This is el había leído. This would be a past perfect. Okay. So this would be past perfect, what you have here. Okay. Ahora, noten. Ella le dijo, ¿no es cierto? Ella le dijo. Pero él ya la había leído. ¿Qué ocurrió antes? ¿Que ella le dijera lo que pasó o que él leyera la carta? ¿Qué ocurrió aún antes? Que ella había leído. Ajá, que él ya había leído. Eso fue anterior a que ella le dijera, pues no. Cuando ella le dijo lo que había en la carta, él ya la había leído. Esto ocurrió antes de que ella se lo dijera. Entonces, ¿para qué nos suele servir un pasado perfecto? What is a past perfect for? It is to express something in the past that happened before another past. ¿Ok? Nos sirve para expresar un hecho que ocurrió en el pasado, pero pasó antes que otro pasado. ¿Sí? Entonces ella le dijo, eso es pasado, pero es pasado simple. Pero lo que había ocurrido, hasta para explicarlo tengo que hacer uso de la misma forma, ¿no? Lo que había ocurrido antes de este pasado simple, eso es un pasado perfecto. Y la gran ventaja, the big advantage of this, is that it is basically the same in English and in Spanish. Básicamente es lo mismo en inglés y en español. Now, let's write another example. Let's say, fui a casa de Mike, pero ya se había ido, right? Fui. What tense is fui? Fui a casa de Mike. Went. Yes, I that's went. right. Aha, correct. It would be I went. But what tense is this? Past simple. Past simple. Simple past. Yeah, that's right. Ya se había ido. What tense is this? Past perfect. Past perfect. What happened first? What happened first? ¿Qué ocurrió primero? ¿Que fui a casa de Mike o que Mike se fue? Que él ya se había ido. Él ya se había ido. Vean, hasta para decirlo es útil usar la forma, ¿no? Entonces, claro, fui a casa de Mike es pasado, pero el hecho de que él ya se fuera es un pasado aún anterior, ¿no es cierto? So, this is past simple, fui a casa de Mike, pero ya se había ido, this is past perfect. Okay? Keep that in mind. Now, let's translate this to English. Traduzcamos la de arriba primero al inglés. Cuando ella le dijo lo que había en la carta, él ya la había leído. How do you say that in English? When she saw. When she, told, le dijo a él, ¿no? When she told him, right? Lo que había en la carta, ¿cómo dirían eso? What was in Yes, what was in it, or in the letter, ¿no es cierto? Very good. When she told him what was in the letter, él ya la había leído. El ya. Cierto que esta palabra es interesante. How do you say ya in English? Yet.
Buena pregunta, buena suposición en este caso. Yet puede ser, aunque yet más bien es como todavía, ¿sí? Yet más bien es como todavía. Ahora, hay dos tipos de ya en español si lo analizamos. Bueno, tenemos que irnos ya, quiere decir inmediatamente, en este momento. Pero también tengo el ya que utilizo cuando digo, yo ya había leído esto antes. Yo ya me había visto esa película, ¿sí? Ya terminé mi deber, ¿sí? Entonces, ese es el ya de cuando algo precisamente ya se ha hecho, ya concluyó, ¿sí? Entonces, ese ya en inglés es el ya de que ya se hizo algo, de que ya se acabó, es already. No confundir solamente con ready, que es listo, ¿no es cierto? Ready, sino already, es el ya, ¿ok? Entonces, ¿cómo diríamos? Él ya la había leído. ¿Les ayudo un poquito? He had, porque es había. He already has. Ajá. Had He already had. read it. He had already He had read it. already. Ajá. Esto quedó un poquito trabalenguoso esta parte, ¿no? He had already read it. But yeah, that's what it is. Ah, una cuestión también. El already tengo que meterle entre las dos partes, entre el had y el verbo, ¿sí? He had already read it. O quitemos para facilitar, quitemos el ya. Ajá. O bueno, aunque en español sí me sirve. A ver, quitémoslo en el siguiente más bien. All right. Fui a casa de Mike, pero se había ido. Ah, sorry. How would you say this in English? Aquí sí lo que me decían hace un I went to Mike's house. That's right. Pero se había ido. But he But he's already gone. Yes, but he had gone. Pero él se había ido. Sí, y sí, claro, le ponemos el pero ya se había ido. Ese ya tiene que entrar entre el had y el gone. All right? He had already gone. O he had already left. También es una opción. Esta sería mejor. Leave es irse, pero en el sentido de abandonar un lugar. Sí, de dejar. All right? But he had already left. Okay? So that is the thing. Entonces, ahora, noten qué verbos estamos usando. Notice what verbs we are using. For example, they had worked, they had been. What types of verbs are these? ¿Qué tipos de verbos son? Bueno, claro, esto es un regular, pero el been, por ejemplo. What type of verb is this? Regular verb. Well, worked is a regular verb, but this one is not. Past participle. Yeah, these are participles. Exactly. They are past participles, correct. So, and in present perfect that you have up here, you have the same thing. So, both in present perfect and in past perfect, we use the verbs in participle, okay? In both cases. Here as well, la parte de, bueno, left, esto sería un participio. Y aquí, he had already read it. Ustedes me dirán, pero eso está igual que solo la forma base, ¿no? El read. Let's take a look at this verb for a moment. Veamos este verbo un ratito. Okay, where is the verb list? Okay, so for example, marcharse, irse, pero ir es go. Noten una cosa, ir es go en el sentido de ir a un lugar. Me importa más el objetivo, me importa más el destino. Sí, pero si yo digo irse, marcharse, ¿sí? Esto más bien es leave, leave. No confundir con live de vivir, ¿no? Que es con i, sino leave. Y el pasado, tanto el simple como el participio es left. All right? Y bueno, esto sería living, ¿no es cierto? Ahora, otro verbo que vimos, leer. How do you say leer in English? Read. Read.
And what is the past simple of read? Read. Actually, you spell it the same. And the participle, also the same, right? You spell them the same in all three columns. En las tres columnas se deletrea igual. However, the pronunciation changes, okay? Sin embargo, la pronunciación es distinta. If you say it in the base form, or present, for example, si lo decimos en la forma base, por ejemplo, para el presente se dice read, pero la E con la A en inglés, the E and A in English can sound like E or also like E, and it also has other sounds, but for the moment, for the time being, let's keep that in mind. E or E. So, if it is the base form, read. If it is the past simple, read. The pronunciation here is read. Aquí la pronunciación sería read. Aquí read, y en participio también se pronuncia red. In participle, you also pronounce it red. Just like the color red. Just like the color red. Suena igualito que el color rojo, ¿no? If I tell you this, tell me what this is in Spanish. I read a red book. I read a red book. What am I saying? Can you say that in Spanish? Leí un libro rojo. That's right. Very good. Very good. And yeah, the participle, easy. That would be, I'm sorry, the gerund would be reading. Okay? El gerundio. Okay, very good. So keep that in mind. This shouldn't be capitalized. No deberían ser mayúsculas, pero le entiendo word como frase y por eso me cambia automático. Okay, very good. So, basically, si volvemos a analizar esto un poco, cuando ella le dijo lo que había en la carta, él ya la había leído. When she told him, told, past simple. When she told him what was in the letter, cuando ella le dijo lo que había en la carta, he had already read it. Él ya la había leído. Entonces, este es un pasado anterior a otro pasado. En esencia, para eso usamos el pasado perfecto. ¿Sí? Si vamos al uso, what do we use it for? En esencia, el uso del pasado perfecto es ese. We use it for something in the past that happened before another past action or situation. Entonces la usamos para algo en el pasado que ocurrió antes que otra acción o situación pasada. We use it for something in the past that happened before another past action or situation. Just like in Spanish, the same use as in Spanish, el mismo uso que en español. All right? That is the thing. That is the thing. Now, you're probably a little bit tired, so let's take a look at a little video, all right? Let's take a look at a video that I want to show you. Just a second. It's taking a little time. Just a second, please. For some reason, it's taking a while. All right, but keep that in mind, okay? So both in the past, in the present perfect and in the past perfect, we are going to be using participles because in both cases, you're saying verbs with ado, ido, right? Like, for example, comido, trabajado. Notice this in Spanish. Yo he comido demasiado estos días.
Ah, me acuerdo, hace 5 años yo había comido demasiado y por eso había engordado. Sí, por eso engordé. Entonces, en ambos casos, he o había, el verbo que sigue a continuación es un had oído. He comido, había comido. Sí, so it's a participle. It's still a participle. Now it's ready. Let me share the screen with you. Okay, so please let's take a look at this video. All right, let's listen, please. Well, they said some man had been taken prisoners. He had been complaining it was too heavy. I should have listened. If I'd have been Alfredo's doctor. You are his doctor. I tried Walt's cell, and it said the number had been disconnected. Mr. Smith said there had been deaths. Previously, the name had been a simple one. If you had seen what was on this tape, believe me, you would have some comments. The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done. During can the devil had done for the rest. Hail, ho, ho, and a bottle of rum. But before he died, Leland confronted the horror of what he had done to Laura and agonized over the pain he had caused you. Once he figured out what Martin and the others had done. And when my dad found out what I had done with his money, he and I didn't talk much after that. The girl had done her homework. I gave them each $1,000 and told them what Nicholas had done. All right, before we continue, let's take a look at some of these examples, okay? Okay, finally enough. These some of these initial examples are the most difficult ones. Okay, let's see this form. Okay, take a look at this sentence. If I had been Alfredo's doctor, what is the meaning of this? If I had been Alfredo's doctor, can you say that in Spanish? What do you say? Yo he sido el doctor de Alfredo. Ajá, that's right. Si yo, y claro, bueno, aquí hay una pequeña complicacióncita extra, ¿no? Tenemos un if, eso le cambia un poquito. Normalmente es I had been, yo había sido, ¿no? Aquí con el si se convierte como en un si yo hubiera sido, ciertamente, ¿no? Si yo hubiera sido la doctora de Alfredo, nos dice ella, ¿no es cierto? Pero le interrumpe, eres su doctora, right? Let's listen. If I'd have been Alfredo's doctor. You are his doctor. I tried Walt's cell, and it said the number had been disconnected. Right? I tried Walt's cell. Have you ever seen this show? ¿Han visto esta serie? Have you seen this TV show? No. It's Breaking Bad. Have you seen it? No. No, you haven't? Okay, anyway. So I tried Walt's cell, and it said the number had been disconnected. ¿Qué significaría eso? El número had been disconnected. Ajá, había sido desconectado. El número había sido desconectado. That's right, very good. Mr. Smith said there had been deaths. Mr. Smith said there had been deaths. El señor Smith, o la señora, perdón, el señor Smith dijo que habían habido muertes, ¿no? Previously, the name had been a simple one. Previously, the name had been a simple one. What is the meaning of this? El nombre había sido Exacto. Ajá. El nombre había sido uno simple, ¿no es cierto? That's right. Previamente el nombre había sido uno simple.
Y luego pasó otra cosa, se entiende, ¿no es cierto? Pero igual en pasado, ¿no? Entonces, esto es un pasado anterior a otro pasado. Previamente, justo ahí nos da la clave, el nombre había sido uno así. Notice something, these are clips from TV series and movies. They are not things that were made for learning English. Son pedazos de películas y de series que no habían sido hechas para aprender inglés, pero es inglés más o menos de verdad, digámoslo así. Claro que al ser una serie de televisión, no ser una conversación grabada secretamente a alguien, pues no es 100% real, pero sí el idioma es prácticamente como el que se usaría en la vida real, ¿cierto? Previously, the name had been a simple one. If you had seen what was on this tape, believe me, you would have some comments. If you had seen what was on this tape, what is the meaning of that? Well, aquí tenemos otra vez un if, ¿no? Solamente you had seen sería tú habías visto, pero con el sí, que es el if, ¿cómo me quedaría? Si tú hubieras visto Ajá. lo que había habido en este videocassette, no sé. Sí, Créeme, sí. Correcto, créeme correcto. tú. Ajá. Tendrías podría ser eso. Ajá. Sí. But very good, very good. Yeah. Sí, yes, correct. Muy bien. Correcto. Si tú hubieras visto lo que había en este videocassette, en esta cinta, correcto, no tape. That's right. Claro que muchos de ustedes a lo mejor ya nunca han visto un cassette de VHS o de música, tal vez, right? I don't know. But if you had seen what was on this tape, si ustedes hubieran visto lo que había en esta cinta, en este cassette, believe me, you'd have some comments. Créanme, tuvieran algunos comentarios, all right? Créeme, perdón, tendrías algunos comentarios. All right? Good. Let's continue. The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done. All right? The greatest obstacle to her recovery was her refusal. Fue rehusarse, les ayudo un poquito, fue rehusarse to face what she had done, a encarar lo que ella had done. ¿Qué sería eso? Había hecho. Exactamente. Entonces, el mayor obstáculo para su recuperación era el rehusarse a encarar lo que había hecho. Drink and the devil had done for the rest. Hail, ho, ho, and a bottle of rum. So, pirate poetry there. Poem, I mean. But before he died, Leland confronted the horror of what he had done to Laura. Right? What is the meaning of this? But before he died, Leland confronted the horror of what he had done to Laura. What is the meaning of that? Pero antes de que él muriera, Leland confrontó el horror de lo que le había hecho a Laura. Perfecto. Exactamente. Perfect. Absolutely perfect. Very good. Pero antes de que muriera, Leland confrontó el horror de lo que le había hecho, had done, a Laura. Perfecto. And agonized over the pain he had caused you. Y eso sobre el temor sería que él le causó a ella. Ajá, sobre el dolor. Pero sí, muy bien. Y agonizó sobre el dolor o por el dolor que te había causado, ¿no? That he had caused you. Correct. Entonces, noten, he died. What tense is he died? Él murió. Perfect. But he died? Well, actually, he died is not past perfect. It is past... Past simple. Yes, that's right. This one is past simple. Claro, pero antes de que muriera, esto es el pasado simple, Leland confrontó, también es pasado simple, el horror de qué? De lo que le había hecho a Laura. Entonces, ¿qué hizo? Confrontó el horror, eso es pasado simple. Murió, confrontó el horror, pero antes de eso, él confrontó el horror de lo que le había hecho a Laura, ¿no es cierto? Lo que le había hecho a Laura fue antes de que lo confrontara y de que muriera. And agonized over the pain. Y agonizó por el dolor que te había causado. Entonces, ¿qué ocurrió primero? Que te había causado dolor y luego agonizó por ello. Entonces, el agonized es un pasado simple, pero el dolor que te había causado es un pasado perfecto, es aún anterior al pasado simple. Right? Very good. So, like you very well said, como dijo muy bien su compañera, pero antes de que muriera, Leland
con todo el horror de lo que le había hecho a Laura y agonizó por el dolor de lo que te había causado. Agonizó por el dolor que te había causado a ti, perdón. All right? Let's listen to this one more time. But before he died, Leland confronted the horror of what he had done to Laura and agonized over the pain he had caused you. Once he figured out what Martin and the others had done. And when my dad found out what I had done with his money, he and I didn't talk much after that. Find es encontrar, ¿no? Ahora, find out es un verbo compuesto. It's a phrasal verb, sería averiguar. Y find es la forma base, find es la forma base, pero el pasado es found. Entonces, found out, averiguó. Now, what is the meaning of all of this? Can you translate all this sentence? Can you say this one in Spanish? Y cuando mi papá encontró lo que yo había hecho con su dinero, él y yo no hablamos después de eso, o sea, mucho después. Exacto, correcto. Él y yo ya no hablamos mucho después de eso, ¿no es cierto? Sí, correcto. Cuando mi papá averiguó lo que yo había hecho con su dinero, entonces, claro, mi papá averiguó. Eso sería pasado simple. That is the past simple. But what I had done, lo que yo había hecho, eso pasó antes de que lo averigüe. Obviamente tuvo que pasar primero para luego ser averiguado, pues no. Entonces, nuevamente, my dad found out, pasado simple. Pero antes del pasado simple, un pasado perfecto. What I had done. Cuando mi papá averiguó, pasado simple, lo que yo había hecho, pasado perfecto, con su dinero. He and I didn't talk much after that. Él y yo ya no hablamos mucho de eso. All right. Now let's just freely continue watching some examples, okay? The girl had done her homework. I gave them each $1,000 and told them what Nicholas had done. And once they realized what they had done, they took their own lives. Because if you had gone up there to check out my girlfriend, you wouldn't have come back here and lied to me about it. God had pretty much left. And Heaven had gone out of business. Okay, Ginger and I had gone out a few times, and As though all the happiness had gone from the world. We did not realize until too late that the boy had gone. And I also believe if things had gone on that way, this place would have got the best of him. I beg your pardon, your lordship. I thought everyone had gone up. All right, good. So that is what you use it for, basically. Those are the, and as you can see, it is very, very common. Keep in mind that these examples that we were checking, they were not meant to be for English learners, right? They were not meant for learning English. They were just entertainment. They were just entertainment. Solo eran entretenimiento, pues, no? They were just entertainment. But somebody took these pieces, and as you can see, these structures are very, very common. They are very, very common in English. Okay, very good. So here you have another use of the participles, right? We use the participles for the present perfect, but also for the past perfect, right? And also, me adelanto un poquito para algo que vamos a estudiar este ciclo, for something that, because this you have already studied. Esto ya lo han estudiado ustedes, yo solo les estoy recordando. And for something that we will study in this course, that is the future perfect, which is easy. Es fácil, es más fácil de lo que parece, right? De hecho, los futuros, aunque no lo crean, son de los tiempos más fáciles en realidad de recordar y de entender. All right, very good. So present perfect, past perfect, future perfect. So the participle, we use it in all the perfect tenses, okay? We use it in the perfect tenses. Don't forget, the participles are like the ending ado ido in Spanish. Son como la terminación ado ido del español. No se olvidarán, con excepciones, como que no se dice rompido sino roto, no se dice escribido sino escrito, ¿no es cierto? Right. Ahora,
Otro uso de los participios, another use of the participles, is something that you have also studied already. Otro uso es algo que ustedes también ya han estudiado. Do you remember the passive voice? Do you remember the passive voice? So. So, okay? So, let's remember it a little bit, okay? Recordemos de un poco, no es la gran cosa. If I say this, I don't know. I'm going to write something in Spanish. Voy a escribir en español porque a buena hora aquí también la estructura es igualita a la del español. The structure is just the same as in Spanish. Okay? So, in the passive voice. Sorry, my head is caught in there. I didn't realize. No me di cuenta. All right, in the passive voice. You have this, right? Pongamos lo siguiente. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. ¿Sí? La Mona. Ajá. Yeah. This very, very famous painting, right? Leonardo da Vinci. Oops. Bless you. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. Now, this is in active voice. Esto está en voz activa y es muy típico, ¿no? Pero, ¿quién recuerda por ahí en español cómo sería la voz pasiva de esta misma frase? La Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. Exactly. La Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. Perfect. This would be your passive voice. Esta sería la voz pasiva. Very good. La Mona Lisa. Ok, al ser el nombre propio de la obra, pues vamos a ponerle en cursiva. All right? Very good, very good. So, this is the active voice. This is the passive voice. Let's write another example in Spanish, and then we do it in English, okay? I don't know. Gabriel García Márquez escribió, no sé, 100 años de soledad. Have you read this book? Have you read this book? No? Okay. No, I'm not. Yes, I have. You have? Okay, good. Now, how do we make this? Well, this is in the active voice, right? This is an active sentence. This is active voice. How do we make it passive voice? 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez. Perfecto. 100 años de soledad fue escrito o escrita. Escrito si digo por libro, escrita si digo por novela. Sí, pero está bien de cualquiera de las dos maneras. Por Gabriel García Márquez. Very good. So this would be the passive voice. Esta sería la voz pasiva. Very good. Now, ahora, veamos, how do we make this in English, right? So how do you say in English, Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa? La Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Ah, sí, correcto. Esa sería la de abajo, la pasiva, ¿no es cierto? Pongamos primero la activa. Simplemente Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, pero estaba muy bien. It was very good. How do you say Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa in English? Leonardo da Vinci painted la Mona Lisa. Perfect. Painted. Excellent. Mona Lisa. Very good. Very good. Ahora ustedes me dirán, pero profe, usted no dijo que esa E de la ED no había que pronunciar hace un rato cuando decía loved, por ejemplo, o también en work, no se pronuncia worked, sino worked, como con T, ¿no? La ED generalmente suena así, como T o como D más o menos. El pasado de play no se dice play it, aunque se escribe así. But you don't pronounce it that way. You don't say play it, you say played. You don't say work it, you say worked. You don't say love it, you say loved. Sin embargo, aquí sí hacemos sonar la E porque el verbo base termina en T, ¿sí? Si el verbo base termina en T o en D, ahí sí hacemos sonar la E, ¿ok? So, Leonardo da Vinci painted Mona Lisa. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. Ahora,
La Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. ¿Cómo sería esto en inglés? Ahora sí. La Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Very good. Was painted. Excellent. Was painted by Leonardo da Vinci. Awesome. Great. Recuerden que por puede en muchos casos ser for, pero cuando hablo de autorías, ¿por quién fue hecho? Utilizo by. Okay? So very good, very good. Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. I'm sorry. I don't want to underline it. I want to make it italics. Okay? Very good. Cursiva italics. Very good, very good. So this would be the active voice and this would be the passive voice. Ahora, ¿qué dos cosas? Well, first of all, how many verbs do we have in the passive voice? How many verbs do we have in the passive voice? Two verbs. Two verbs. The verb to be and the... Exactly. We have the to be and this one will be the, right? Entonces tenemos siempre una forma del verbo to be. Aquí es una voz pasiva del pasado simple. This is a passive voice of the past. Pero la voz pasiva puede en realidad usarse con el tiempo que sea. Pero siempre voy a tener una forma del to be, ¿no es cierto? And the other verb, what is the form of the other verb? Wrote. Oh yeah, for this one, correct. For this one, oh, let's do that first. Let's do that first. Let's translate this into English. First, let's translate the active into English, okay? How do you say this in English? Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Gabriel García Márquez wrote 100 años de soledad. Yes. Very good. Or 100 years of solitude, yes. A veces los nombres propios suelen conservarse, perdón, pero en muchos casos sí tienen su traducción, sobre todo las novelas y cosas. Very good, very good. But very good, muy bien. Gabriel García Márquez, excelente lo que me dijeron, wrote. Gabriel García Márquez wrote 100 Years of Solitude. Los gringos pronuncian wrote. Los británicos le hacen más como wrote, como con una U, ¿no? Okay, good. But that is the thing. Now, how do you say the passive voice in English? ¿Cómo me quedaría la pasiva? 100 años de soledad was writing by Gabriel García Márquez. Correct. 100 Years of Solitude was written, correct, by Gabriel García Márquez. Great. It was written by Gabriel García Márquez. So, write, wrote, and written. Okay? Let's go here. So this is another important verb, right? Escribir, ¿no es cierto? Write, que lo pronunciamos así, ¿no es cierto? Como write, algo así, ¿no es cierto? Right? Wrote, como wrote, ¿no? And we have the participle written, like this, written, okay? And of course, the gerund would be writing, como escribiendo, ¿no es cierto? Writing, writing. Okay, good. These are only the pronunciations. Remember, cuando les pongan 3 slashes, es solo la pronunciación desde la perspectiva del español, ¿no? Wrote, por ejemplo, ¿sí? No la escribirán de ese modo. Okay, very good. So write, wrote, and written. And first of all, what is the meaning of wrought? What is the meaning of wrought? Escrito. Por ahí va, por ahí va. Escribió. Pero, exacto. No written, sino wrought. ¿Qué significaría wrought? Escribió. Escribió, por ejemplo, ¿no? He wrote sería escribió. ¿Qué más? What else? Escribí. I wrote. Escribieron. Escribieron. Escribí. I wrote. Correct. Very good. And now, what is the meaning of written or written? Escrito. Escrito. That's right. Very good. Correct. Solo porque no se dice escribido, ¿no? Pero es un participio. Terminan en ado, oído, ¿sí? Terminan en ado, oído. Entonces, es la excepción, escrito, ¿no? But anyway. Right. Good.
Now, going back here. Correcto. So, in the active, what tense is this? What tense is this? What the verb do we have here? Past simple. Past simple. Let's put it in green, like in the chart. And written, what form of the verb is this? Past participle. Past participle. Excellent. Ajá. Fue escrita. Esto es participio, ¿no? Escrito o escrita. Les decía en la primera parte de la clase que esa es la única cosa en español, ¿no? El masculino y el femenino. Escrito, escrita. Ido, ida. Comido, comida, etcétera, ¿sí? Entonces, escribió sería wrote, pero escrito o escrita, written. All right, very good. Ahora, en el caso de pintado, pintada. Este painted de aquí, de pintó, what tense is this? Simple past. Simple past, correct. Ahora, como es regular, forma es igualita, pero el sentido no. What tense is this? For pintado, pintada. I'm sorry, not what tense. What verb form is this? Past participle. Yes, past participle. Thank you very much. Correct. Pintado, pintada, painted. Para el caso, como es regular, es igual en ambos casos, pero noten que al estar con was aquí, pues esto se traduciría como pintado. La Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. 100 años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez. 100 Years of Solitude was written by Gabriel García Márquez. Y noten, tanto en español como en inglés, pintado, pintada, escrito, escrita son participios. So, another use for the participles is the passive voice. ¿Ok? Otro uso de los participios entonces es la voz pasiva. Another use for the participles is the passive voice. Y hay algunos más, but that's going to be it for now. Regarding the participles, al menos con relación a los participios. Okay, very good, very good. Now, let's take a look at some examples of this in English, okay? Or well, just to finish. Yeah, I didn't notice that we don't have a lot of time left. Let's go now into the gerunds, okay? Vamos a los gerundios. Pero como notan ustedes, sorry, it got disconnected. Perdón, se desconectó, pero ya estamos reconectados, ¿sí? Se desconectó un momentito. It got disconnected for a moment, but we are back, right? Yes, it got disconnected for a second, but now we are back. Okay, so let me share the screen again. Entonces, una vez más. Yendo un ratito a otra vez los participios. Going back into the participles, don't forget. So, cuando queramos decir eso, comido, trabajado, estudiado, vivido, escrito, ¿sí? Visto, en inglés vamos a usar participios. ¿Y cuáles son casos concretos en los que los usamos? El presente perfecto, el pasado perfecto, el futuro perfecto que aún no hemos estudiado y ustedes no han estudiado todavía, y la voz pasiva. Noten que todos estos ya los han visto ustedes en ciclos pasados, excepto el futuro perfecto. All right? Ahora, cuando usamos... Ok, sorry again. Sí, nuevamente se salió y se reconectó. All right? Sabemos que los gerundios los usamos con los tiempos continuos, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo también, que ese no han visto ustedes todavía, pero bueno. ¿Cómo se traducen los gerundios al español? ¿A qué suenan los gerundios en el español? ¿Qué dicen ustedes? Los INGs, ¿a qué me suenan en español? ¿O en qué terminan un ING? Ando, en. ¿Sí? No confundir con ado, ido. Se corta cada rato, chicos, disculpen. It's getting cut.
Yes. Sorry. It's getting... Yo creo que regresa. Malo, malo el internet. Yes. It's an internet problem. Yes. Sorry. Sí, disculpen. Now, entonces sí, es el ando-endo. Si se desconecta una vez más, creo que tendré que mandarles un poquito de información al final, ¿sí? All right, but we have this, ando-endo, ¿no es cierto? Y ahora, esto lo usamos en los tiempos continuos, entendido así. Por ejemplo, comiendo, durmiendo, ¿no es cierto? Trabajando. No confundir con comido, dormido, trabajado, ¿no? Comiendo, durmiendo, trabajando. Pero lo interesante es que en realidad los gerundios los usamos en inglés para muchas más cosas que solamente los tiempos continuos, ¿sí? Entonces, les voy a hacer un apartadito aquí de los usos de los gerundios. I'm just gonna write a little part here about the uses of the Teacher. hello. All right. Let's see if we can finish, okay? It's the battle for survival in the last part. Okay, let's see. One more attempt. Un intento más. Okay, entonces usos de los gerundios. Uno es para los tiempos continuos, ¿no? For the continuous tenses. Entonces, present continuous, past continuous, etc. Right? Right. Guys, it's gonna be very difficult to continue this way. Se nos está cortando de... Entonces, esto último solamente les voy a mandar por escrito, ¿sí? Les voy a mandar por escrito y unos ejemplos, ¿ok? Y vamos a tener un deber también en el campus virtual. No es un deber difícil, es un deber de completar las formas correctas de los verbos, ¿sí? Es un deber de completar con las formas correctas de los verbos. Les voy a mandar para que lo hagan en Word y les una parte del campus, pero ya les voy a dar todas las indicaciones precisas vía WhatsApp. Y les estoy yendo a mandar este archivo del Grammar Review. I'm going to send this Grammar Review file. Hola otra vez. No, les voy a mandar el archivo con este Grammar Review, pero solo les voy a agregar un poquito, ¿sí? Hello. Entonces, les voy a simplemente agregar unas partes acerca del uso de gerundios. Por favor, leerán esas partes, ¿sí? Les voy a mandar algunos ejemplos también y ese deber que ya les voy a detallar en el WhatsApp cómo tienen que hacer para la próxima semana. All right? So that would be it. Thank you very much. Thank you very much for your attention. And we'll see each other next class. Please pay attention to your WhatsApp. I mean, keep on the lookout for your WhatsApp. And have a nice weekend and see you next class.